Vamos a continuar con nuestra serie del libro a los Hebreos y vamos a estar estudiando la segunda parte del capítulo 7. Yo le he titulado a este tema Una mejor esperanza y obviamente en el desarrollo del tema vamos a entender el porqué de este título, aunque estamos hablando, solo para hacer una recapitulación, en el capítulo 5 el autor habló de la importancia del sacerdocio y cómo un sacerdote debía ser tomado entre los hombres y cómo la función principal del sacerdote era presentar sacrificios y ofrendas y de alguna manera facilitar o mediar la comunión o la relación con Dios. Luego hizo una pausa para hacer alguna advertencia al final del capítulo 5, inicio del capítulo 6. Y luego en el capítulo 6 él nos introduce la confiabilidad de Dios y la esperanza a la que podemos aferrarnos de la vida eterna. En el capítulo 7 él empieza hablando de la persona de Melquisedec con el fin de explicar la superioridad del nuevo orden sacerdotal y en eso está, pero de alguna manera hoy aquí él va a encajar ciertos temas. Por eso obviamente es un libro donde es importante tener como claridad de lo que él habló anteriormente para poder tener una mejor comprensión de lo que él está hablando ahora. Voy a leer los últimos versículos del tema anterior, nada más como para darle el contexto. Él ha estado hablando del orden sacerdotal de Melquisedec primero, pero luego pasó a hablar del orden sacerdotal de Melquisedec a partir del verso 11, diciendo: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otros sacerdotes según el orden de Melquisedec y no designados según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas, Jesús, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. El autor quiere enfatizar la necesidad que había de que se levantara otro orden sacerdotal y esa necesidad la dijo Dios o la sacó a luz Dios cuando habló del Mesías y dijo: será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Dios, en la profecía de lo que él haría, está mostrando que hay una necesidad y una de las cosas que viene con esa necesidad de cambiar el sacerdote es que también va a cambiar la ley. Entonces son como ideas fundamentales en el tema, ¿verdad? El bosquejo del tema que vamos a estar estudiando en esta mañana es: la base del sacerdocio de Jesús se compone por dos elementos principales: el poder de la vida indestructible que él tiene y el juramento divino que lo hace sacerdote. Otra de las cosas que tiene Jesús como sacerdote es que él permanece para siempre como sacerdote. Y la última parte de la sección, él va a hablar de nuestro gran sumo sacerdote, alguien sin pecado y que se ofreció a sí mismo. Pasemos al verso 14 al 16 de Hebreos 7. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de la tribu de Judá, una tribu de la cual Moisés nada dijo tocando a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Hermano, lo que el autor está diciendo es que es evidente que el sacerdocio iba a cambiar porque Dios profetizó acerca del Mesías que sería sacerdote según el orden de Melquisedec, pero aún más evidente sobre el hecho que vendría un nuevo sacerdocio es el hecho de que ese nuevo sacerdocio no tendría nada que ver con tribu o con genealogía. Lo que el autor quiere dejar claro a los que seguían pensando que necesitaban levitas para ejercer el sacerdocio es que están equivocados.
que ya no necesitamos levitas que ejerzan el sacerdocio, porque es evidente que si se levanta un nuevo sacerdocio, no tiene nada que ver con la tribu de Leví. Obviamente aquí el autor quiere, pero lo interesante es que en esta disertación que él está haciendo sobre el nuevo sacerdocio, él nos dice, ¿saben qué pasa? Que el sacerdocio de Leví, la base del sacerdocio de Leví era la genealogía, obviamente, de la línea de Aarón, de la tribu de Leví. Pero cuando Dios trae un nuevo sacerdocio, tenemos que entender que la base de ese nuevo sacerdocio ya no son requisitos físicos, sino que el fundamento del nuevo sacerdocio es el poder de una vida indestructible. Claramente el autor está contrastando el fundamento de un sacerdocio, requisitos físicos, con el fundamento del nuevo sacerdocio. Ya no son requisitos físicos, ya no es genealogía, ni siquiera son virtudes, sino que es el poder, el uso del término poder, que pues se puede traducir capacidad, eficacia, efectividad, también hace un contraste con la falta de eficacia que él ha estado señalando y va a seguir apuntalando del sacerdocio anterior. Pero miren, hermanos, lo que cabe resaltar aquí es que el poder del nuevo sacerdocio es una vida indestructible. El término en el griego, obviamente indestructible, es que no puede ser destruida, que no puede ser terminada, que es interminable, perpetua, que dura para siempre. Y esa es la vida eterna, esa es la vida de Cristo, esa es la vida que salió a luz en la resurrección. Tenemos que recordar aquí que el autor ya nos dijo en el transcurso de la carta que Jesús llegó a ser sacerdote en el momento de la resurrección, porque en el momento en que él resucitó con esa vida que no puede morir, en ese momento Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, esta nueva orden sacerdotal se fundamenta en la resurrección de Cristo, en la vida que tiene el Hijo. Vemos, por ejemplo, en Juan 5:26, dice, como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Una de las cosas que la Escritura nos enseña acerca de Jesús es que él puso su vida para volverla a tomar. Romanos 6:9 también dice claramente, sabiendo que Cristo ha resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. La vida que él tiene después de su resurrección es una vida indestructible, es una vida donde la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. De hecho, cuando él se revela en el Apocalipsis, cuando él se muestra a Juan en Patmos, él da testimonio de él y le dice, yo soy el primero y el último, y agrega, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? He conquistado la muerte y mi vida es indestructible, mi vida es interminable, mi vida es perpetua. Ahora, una de las cosas importantes acerca de la vida indestructible, de la vida interminable, de la vida eterna y victoriosa sobre la muerte de Cristo, es que a través del evangelio, esa muerte, esa vida indestructible nos ha sido comunicada, nos ha sido dada. Colosenses 2:2 dice que habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la
fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Hermanos, una de las verdades que a veces nos olvidamos cuando hablamos del Evangelio, un lenguaje entendible cuando hablamos del Evangelio, es decir, Cristo murió por nosotros, y eso es verdad, la Biblia lo dice, Él murió por nuestros pecados. Pero una de las cosas que la Biblia también dice, que a veces como damos una cosa por sentado, nos olvidamos de la otra, y ahí es donde la verdad es más compleja que eh, que un simple dicho, es el hecho de que no solamente Cristo murió por nosotros, nosotros también morimos y fuimos sepultados con Él. Y no solamente Él resucitó, no solamente la tumba de Él está vacía, sino que nosotros también hemos resucitado con Él por la fe. El poder de Dios accionó en nosotros, dándonos la misma vida indestructible que Cristo recibió en la resurrección. Por eso la salvación se trata de que el que en él cree recibe vida eterna, vida indestructible. Y eso está conectado también con el nuevo orden sacerdotal. Cristo es sacerdote, somos sacerdote según el orden de Melquisedec, pero nosotros por haber resucitado con él, también formamos parte de ese nuevo orden sacerdotal, porque podemos reclamar la misma base que le da fundamento al orden sacerdotal. Usted y yo somos sacerdotes del nuevo pacto, no porque nuestro papá, abuelo o tatarabuelo haya sido sacerdote, sino porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Obviamente, esto es una verdad espiritual. Pareciera que nunca morimos, pero estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, y al recibir la salvación, recibimos vida eterna, una vida que nos permite volver a tener comunión con Dios, una vida que no será destruida, que es indestructible. Romanos 6 dice lo mismo, verso 8, y si hemos muerto con Cristo, si usted va a los versos anteriores, también se refiere al bautismo, haber sido sepultados con él, haber muertos con él. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, la misma vida que él tiene. Sabiendo que Cristo ha resucitado, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Hermano, la esencia de nuestra vida no es nuestro cuerpo. La esencia de nuestra vida es nuestro ser interior, nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso el que está en Cristo, dice Juan, aunque su cuerpo muera, vivirá. Porque la muerte ya no tiene dominio sobre los que hemos creído en Cristo y hemos recibido con él vida eterna. Dice, obviamente, de Cristo él ya resucitó, y también un día nosotros resucitaremos. Hablando de la resurrección, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a él murió, murió al pecado una vez y para siempre, pero en cuanto a él vive, vive para Dios. La vida indestructible, la vida del Espíritu, es la vida que está enfocada, centrada y entregada a Dios. Hermanos, en la vida que pertenece a las cosas eternas, no a las temporales, no a las movibles, no a las destructibles. Pero el verso 11 llama la atención. Así también ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el apóstol nos está diciendo? Nos está diciendo, sean conscientes de la vida indestructible, de la vida eterna, de la vida de Cristo que han recibido, y consideren que ya murieron al pecado porque fueron sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, porque fueron crucificados juntamente con Cristo. Hermanos, no murió solo Cristo, nosotros también morimos. La Biblia lo dice. Y no resucitó solo Cristo, nosotros resucitamos con él.
Eso nos da la posibilidad de vivir para Dios, de hacer un tesoro eterno, de tener una visión eterna, de ver esta vida y nuestro paso por la tierra como peregrinos y extranjeros, como un viaje solamente, como una estancia corta. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es celestial, porque nuestra vida es eterna, porque estamos conectados a Cristo y a Dios. Regresemos a Hebreos, verso 17 al 19. Porque de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. El autor está citando el Salmo 114 para demostrar nuevamente, esto creo que ya lo tenemos claro, pero no está de más decir que la base de que el autor ve en el plan de Dios y ve cómo Dios planificó que iba a haber un nuevo orden sacerdotal y una vida indestructible, es en base a este pasaje. Dios le iba a decir al Mesías, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Viene una vida para siempre, viene un nuevo orden sacerdotal y ambas cosas vienen juntos y la base del nuevo orden sacerdotal es esa vida para siempre, que es la vida indestructible. Ahora, lo interesante es el verso 18, porque ciertamente, y aquí lo que el autor pasa es a buscar concluir y aplicar lo que él ha venido diciendo sobre el nuevo orden sacerdotal, cómo el nuevo orden sacerdotal nos afecta a nosotros. Lo que él quiere enfatizar es que la resurrección de Cristo trajo un nuevo día, un nuevo y mejor día ha empezado. El antiguo pacto se basaba en un mandamiento anterior. Obviamente, al decir mandamiento, no está diciendo a él que solo se anuló un mandamiento, sino a toda la administración del antiguo pacto de mandamientos y decretos, él los resume en esta palabra. Y lo que está diciendo es, el antiguo pacto ha quedado anulado. La misma palabra, abrogado. Lo que él está diciendo es, perdió su efecto jurídico y su poder condenatorio. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto era débil e inútil. Débil porque no tenía el poder de transformar a la gente e inútil porque no pudo acercarlos a Dios. Y de ahí de alguna manera entendemos que la palabra perfección se refiere a la transformación del corazón y a la posibilidad de acercarnos a Dios. Hermanos, el antiguo pacto cumplía perfectamente algo. Enseñarnos qué era el pecado, enseñarnos qué significaba amar a Dios y amar al prójimo. El antiguo pacto lo hace bien. Usted lee el Antiguo Testamento y usted puede teóricamente entender lo que significa amar a Dios, que es no tener otros ídolos, no tener otros dioses, no hacerse imagen. Y teóricamente usted entiende lo que es amar al prójimo, que es no robar, no matar, no decir falso testimonio, no adulterar, pero no le da el poder para hacerlo. Le dice, usted está pecando, usted es un pecador, pero no elimina el pecado de su naturaleza. No le da la capacidad de amar a Dios y de amar al prójimo. Lo único que hace el antiguo pacto es recordarnos que estamos lejos de Dios, que nuestros pecados nos alejan de Él y que estamos condenados. Eso es lo que hace el antiguo pacto. Sacar a luz nuestro pecado. Ahora, una de las cosas que a mí me impresiona y que yo quiero resaltar y que para mí es lo más importante y que lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana, hermanos, es que hubo una sustitución. Hubo una sustitución del sacerdocio levítico al sacerdocio Aarón, hubo una sustitución de la base del sacerdocio por genealogía a la base de la vida eterna, pero algo maravilloso es que hubo una sustitución de ley por esperanza.
Queda anulado el mandamiento, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor. La palabra mejor no puede ser ignorada porque ha sido una palabra que hemos venido viendo en el libro. Él tiene un nombre mejor que Moisés, nos ha dado un mejor pacto, una mejor salvación. Dios tiene cosas mejores referente a la salvación para nosotros. La palabra mejor es una palabra que significa superior y hace referencia a todo lo que trae el nuevo pacto. Pero, ¿qué es lo mejor? La esperanza mediante la cual nos acercamos. Mire qué cambio tan maravilloso. Ya no estamos bajo ley, estamos bajo esperanza. Y esa esperanza nos hace acercarnos a Dios. El mandamiento anterior era débil e inútil, pues nada hizo perfecto. La esperanza actual es superior, es fuerte y útil porque facilita nuestro crecimiento y avance. Hermano, no es antes era un mandamiento y ahora es un nuevo mandamiento. No es eso. No es antes había una ley, esa ley fue abrogada y ahora hubo una nueva ley. No, no, no. La ley fue cambiada por esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza que hablamos hace 2 domingos, si no mal recuerdo, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de conocer a Dios, la esperanza de tener una comunión cercana con Él, la esperanza de pasar detrás del velo a la misma presencia del Dios Santo, de verle y de ser transformados a su imagen. Hermanos, hay una gran diferencia. Aquí vemos esta imagen no es perfecta, es imperfecta, pero de alguna manera nos da una idea de lo que es la figura del deber y la figura de la esperanza. La figura del deber, usted ve una persona encorvada, cargando una pesada mochila, avanzando lentamente por un camino empinado, su rostro serio, cansado, resignado, obligado a seguir adelante, pero cada paso es una lucha casi imposible, casi inalcanzable. No es lo mismo hacer las cosas por obligación, por deber, que hay algo muy diferente cuando usted hace las cosas con la motivación, porque usted espera alcanzar algo que anhela, porque usted espera. ¿Cómo camina una novia al altar? ¿Por deber o con esperanza? Con la esperanza de realizar su sueño, de ser amada, de ser madre, de tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo llega alguien a la graduación con la esperanza de iniciar una nueva etapa en su vida? O sea, es muy diferente hacer las cosas por deber que por esperanza. En la esperanza, de alguna manera, la idea de la imagen es que el varón camina erguido, ligero, con una expresión serena o alegre, con luz que le guía y aligera su carga. La idea es que el entorno era más brillante y que de alguna manera el ver la cima y el imaginarse el llegar ilumine su camino y le dé nuevas fuerzas. Hay una gran diferencia, hermanos, entre vivir por el deber a vivir por esperanza. Y la vida cristiana en el nuevo pacto está diseñada para vivir por esperanza, no para vivir por ley, no para vivir por ley. Sigamos, verso 20 al 22. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, hablando de Cristo, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Recordemos que en el capítulo 6 él nos habló de cómo el juramento añade confiabilidad a un asunto, busca poner fin a toda la discusión y además Dios interpuso un juramento para mostrarnos que su propósito no iba a cambiar, que era irrevocable, que su plan era firme y que era inmutable. Hermanos, los levitas fueron hechos sacerdotes sin juramento. ¿Por qué? Solo porque nacían de la tribu, entonces ya eran sacerdotes. Pero Jesús fue hecho sacerdote porque en el Salmo 114, un pasaje que el autor vuelve una y otra vez, el Señor le dijo, el Señor ha jurado, no se retractará.
no dejará de cumplir su juramento, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hay una base de un juramento divino. Y luego dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador. La palabra fiador también se puede traducir garante. Él, con su misma persona y con su misma vida, firma y nos asegura que las promesas que el nuevo pacto entra en vigencia y que las promesas del nuevo pacto son para nosotros. Hermanos, ¿qué seguridad tenemos de que este nuevo sacerdocio y este nuevo pacto no será cambiado como fue cambiado el primero? Porque alguien puede decir, bueno, Dios tuvo la idea del primer pacto, luego trajo el nuevo, pero ¿y qué tal si después cambia de idea, así como cambió la idea del antiguo? No, no, no. Dios ya tenía en su plan hacer el primer pacto débil para traer el nuevo, mejor, perfecto, y ese nuevo pacto no va a cambiar. Ese nuevo pacto no va a cambiar. Y la garantía es Jesús mismo, su vida misma. Esto lo vamos a ver también en el capítulo 8, verso 23 al 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de a Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, recordemos que esta carta se escribe a gente que está pasando persecución, a gente que está sufriendo, a gente que está en el riesgo de abandonar su fe. Y una de las maravillas de esta carta es mostrarnos lo gloriosa de la salvación que tenemos y el llamado a disfrutarlo. El autor empieza diciendo, ¿saben que una de las otra cosa negativa del antiguo pacto es que los sacerdotes se morían? Usted podría haber tenido un muy buen sumo sacerdote, pero en algún momento se iba a morir. Yo no sé si ustedes han vivido en sus familias, ahora es menos común, pero antes había a veces un médico familiar, un abogado familiar, y se desarrollaba una confianza, una relación con ellos. Y qué torta cuando se moría, ¿verdad? Porque él era el que llevaba bien todo, él conocía todos los papeles, toda la historia, todo, ¿verdad? Y de alguna manera eso pasaba con los sacerdotes. Con Jesús no nos pasa eso. Según Josefo, fueron instalados un total de 83 sumos sacerdotes desde Aarón hasta la cesación de la adoración del templo en el año 70. La continuación del sacerdocio fue interrumpida muchas veces y a veces a un buen sacerdote le seguía uno no tan bueno. Pero ese riesgo no lo corremos con nuestro sumo sacerdote. Su sacerdocio es inmutable. Inmutable es que no cambia y también eterno porque permanece para siempre. Ahora, algo interesante es que luego dice, y Él puede salvar, es poderoso para salvar para siempre. Hermanos, una de las cosas que tenemos que recordar de la salvación es que la salvación en la Biblia aparece de dos maneras. La salvación aparece como el inicio de la vida cristiana y aparece como la meta de la vida cristiana. Hay muchos pasajes que dicen ya fuimos salvos porque hemos sido regenerados, porque nacimos de nuevo, porque hemos sido justificados, adoptados, pero también la Biblia dice el que persevere hasta el fin será salvo, es una meta. También la Biblia dice que fuimos sellados hasta el día de nuestra redención y da a entender que el día de la redención, de la salvación, es el día de la resurrección. También la salvación es la madurez que tenemos que perseguir y alcanzar la santidad, la gloria. Y algo que tenemos que entender es que la salvación no termina con el nuevo nacimiento, inicia con el nuevo nacimiento. Es cierto como creyentes que ya somos salvos, pero también es cierto que estamos siendo salvos y también es cierto que seremos salvos. Eric nos enseñó un poquito de eso, ¿verdad? O sea, el Señor ya inició el proceso de salvación
Pero Él es poderoso para seguir salvándonos para siempre. Hermanos, mientras estemos en esta tierra, necesitamos seguir siendo salvos de los peligros que hay a nuestro alrededor, de nuestra naturaleza pecaminosa, de los males de este mundo, de la corrupción, de la injusticia, de la delincuencia, de nuestra propia maldad, de alejarnos de Dios. O sea, hay un montón de amenazas alrededor de nuestra vida. Y Dios es poderoso para seguir salvándonos para siempre. Pero vean a quiénes. Y ahí es donde Él nos está ubicando. Si usted es creyente, una de las cosas que lo caracteriza es que si usted se acerca a Dios por medio de Jesús. O sea, la manera en que esa salvación es continua es también tan continua como nos estamos acercando a Dios de manera continua. ¿Por qué hoy tomamos este tiempo para reunirnos? Porque queremos acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra, porque sabemos que aquí, aunque a veces no sea tan discernible, hoy Dios a usted los puede estar salvando de algo. Puede estar transformando su alma en alguna manera, transformando su mente en alguna manera, sanándolo, libertándolo. Dios siempre está salvando a su pueblo. Dios siempre está obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a Él y cada vez que nos acercamos a Él, Él hace algo en nosotros. Cada vez que llegamos un poco más cerca de su gloria nos ilumina. Su resplandor trae luz, trae transformación, trae cambio, trae esperanza. Dios está siempre salvándonos. ¿Por qué? Porque vive perpetuamente para interceder por nosotros. Hermanos, esa salvación crece en nosotros a medida que nos acercamos a Dios con la mirada y la fe puesta en Jesucristo, recordando que Él es el que nos da derecho para acercarnos a Dios y que Él está intercediendo por nosotros. Pablo también habla de esto. Una de las ataques que recibimos como enemigo, como pueblo de Dios, de parte del enemigo, es que el enemigo nos va a acusar y nos va a querer condenar. Y entonces viene Pablo y nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se va a atrever alguien a acusarnos? Y quien se atreva que recuerde que Dios es el que justifica. Ya no hay acusación que Dios escuche en contra nuestra, porque Cristo puso su justicia sobre nosotros. ¿Quién es el que condena? ¿Quién se va a atrever a condenarnos? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, si Cristo no viviera para interceder por nosotros, el crecimiento espiritual sería imposible. En la intercesión continua es el ministerio sacerdotal de Cristo el que nos permite ser transformados, el que nos permite seguir acercándonos a Dios, el que nos permite avanzar en nuestra santificación. Eso es posible por la continua mediación de Cristo a nuestro favor. Hermanos, nunca nos olvidemos que siempre hay alguien orando por nosotros a la par del Padre, a la diestra del Padre, en el mismo trono de Dios. Jesús todos los días está mencionando tu nombre. Está diciendo, Señor, acuérdate de Ligia, acuérdate de Mariana, acuérdate de Flor, de Eric, de que ponga usted su nombre. No voy a decir los nombres de todos, pero qué lindo. Qué lindo, el Señor delante del Padre dice, Señor, guarda a Patricia, santifica a Cristi, a Mauricio, a cada uno. Señor, todos los de Comunidad Gracia, hazlos crecer en unidad, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que crezcan en unidad, que sean perfeccionados en unidad. Esa es la oración de Jesús día tras día tras día. ¿No le parece maravilloso? Hermoso. Porque convenía, verso 26, que tuviéramos tal sumo sacerdote
santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Una y otra vez recordemos que hay una tentación de ellos de necesitar levitas, de volver al judaísmo. Y por eso el autor hace tanto énfasis en ese contraste. ¿Cómo así quieren ustedes volver a los sacerdotes pecadores que no pueden lidiar con su pecado y que todos los días tienen que estar ofreciendo primero por su pecado y luego por lo del pueblo porque tienen demasiado pecado, igual que ustedes, igual ellos? Pero hay alguien diferente, mayor, un nuevo sumo sacerdote. Y es interesante porque aquí él califica a Cristo con 5 adjetivos. Los primeros 3 se refieren a su carácter personal santo, inocente o inmaculado, y, inocente e inmaculado. Inmaculado es sin mancha, y los últimos 2 se refieren a su grandeza o a su divinidad. Pero veamos cada uno: santo. ¿Por qué Jesús, a diferencia de cualquier otro ser humano, fue totalmente santo? Porque solo él vivió perfectamente obedeciendo los mandamientos de Dios. Él fue fiel al pacto. Él era diferente a todos los demás seres humanos, porque él sí podía cumplir los mandamientos. Inocente, ¿qué quiere decir eso? Sin culpa, puro. Significa no solo que no tuvo culpa en sus relaciones con otros, sino que él mismo no fue tocado por el mal. Luego dice inmaculado. Inmaculado significa sin mancha y es una palabra que denota pureza ritual. Quiere decir libre de ningún defecto o contaminación según las normas del culto. Inmaculado. Separado de los pecadores. Hermanos, aquí ya no habla de tanto de pureza como los otros 3, sino que habla tanto de su posición. Cuando él resucitó, fue exaltado a la diestra del Padre y dejó atrás la esfera de hostilidad, prueba, sufrimiento, y entró en la esfera de la gloria de Dios. Fue apartado de los pecadores. Y luego dice exaltado más allá de los cielos. Es interesante porque el autor, de alguna manera, si puede hacer un dibujo, está la tierra, está en los cielos, pero Jesús está más allá de los cielos. ¿Pero qué quiere decir eso? En la misma presencia del Dios Santo, porque ni los cielos pueden contener a Dios. Cuando dice más allá de los cielos, lo que está diciendo es que está en acceso o en comunión directa con Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque eso le permite ejercer su ministerio de intercesión por nosotros en la mejor posición, en la mejor condición y en la mejor posición. Es imposible que Dios no lo oiga a él, porque él es Dios primero, pero porque él también, cuando vino a la tierra, obedeció perfectamente a Dios. Él es el único justo que cumple perfectamente la justicia, a quien Dios oye, que está cerca de Dios. Pero también él, al resucitar, fue exaltado a la diestra del Padre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, más allá de los cielos, encima de los cielos. Y entonces, ¿va a oír el Padre su intercesión por nosotros? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es maravilloso. Y termina diciendo, bueno, todavía no, pero sigue diciendo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él se ofreció a sí mismo. ¿Qué esto? Obviamente, siguiendo el contexto, los sumos sacerdotes, los sacerdotes humanos,
necesitan ofrecer sacrificios diariamente. Cristo no necesitaba esto, vemos aquí él no necesita, pero después los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Jesús sí hizo esto por nosotros para salvarnos. Esto, el ofrecer por los pecados del pueblo, lo hizo una vez y para siempre. Una sola vez fue necesario. ¿Por qué? Porque no ofreció otro sacrificio. Se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo como sacrificio único, única y exclusivamente para nuestro beneficio, para nuestro perdón, porque no necesitaba ofrecerse, porque él no tenía pecado. No se ofreció por él, se ofreció por nosotros. Y eso nuevamente nos vuelve a mostrar otro contraste. La ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el nuevo orden, la palabra del juramento, la nueva base que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. La ley designa a hombres débiles y no nos puede transformar. El juramento designa a un sumo sacerdote perfecto y nos da una mejor esperanza. Hermanos, William Lane comenta: este autosacrificio de Cristo representa una identificación incomparablemente más profunda y más radical con los hombres y mujeres en su debilidad de lo que jamás se logró en el caso del sumo sacerdote levítico. Jesús se identificó incomparablemente con nosotros cuando se ofreció a sí mismo. La mortalidad y la debilidad de los viejos sacerdotes contrasta claramente con la eternidad y superioridad del nuevo sacerdote, de Jesucristo. ¿Por qué el sacerdocio de Jesucristo es mejor? Hermanos, primero, porque se basa en el poder de una vida indestructible. Segundo, porque ofrece acceso a la presencia de Dios. Tercero, porque fue establecido por un juramento divino y no cambiará. Cuarto, porque es capaz de salvar continuamente. Y quinto, porque Él es un sumo sacerdote santo y perfecto. Algunas lecciones claras en este pasaje. La base del sacerdocio de Jesucristo es el poder de su vida indestructible y el juramento divino. El cambio del sacerdocio sustituye la ley débil e ineficaz por la esperanza. Pero lo más importante que el autor quiere dejarnos claro es: nuestro sumo sacerdote no es un hombre débil. Nunca pecó, sino que es el Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Algunos de los miembros de la comunidad parecen dudar de la intención de Dios de actuar a favor de sus circunstancias. Están en persecución, están en tribulación, están sufriendo y se están preguntando: ¿por qué Dios no parece hacer nada? Y el autor les demuestra que Cristo está haciendo más a su favor como sacerdote en los cielos de lo que parece estar actuando en sus circunstancias presentes. Hermanos, a veces nuestra realidad, y cuando ponemos nuestro enfoque solo en las circunstancias terrenales, nos hacen perder lo que está sucediendo en los cielos y lo que Cristo está haciendo por nosotros. Sí, yo sé que a veces necesitamos y también a veces vemos y podemos testificar de la intervención de Dios en los asuntos terrenales y temporales de esta vida. Pero una de las cosas que el autor, que el Señor, que Dios quiere que nosotros sepamos es que Cristo no deja de interceder por ti nunca, y no deja de obrar a favor de ti, y no deja de salvarte, y no deja de librarte, y no deja de protegerte. Hermanos, cada uno de nosotros no tenemos idea, y hasta el cielo nos vamos a enterar de cuántos peligros ni nos dimos cuenta que el Señor nos salvó y el Señor nos salvó. De peligros de muerte, de peligros de enfermedades, de peligros de delincuencia, pero también de pecados que íbamos a cometer si pasaban o sucedían ciertas cosas que tal vez queríamos que sucedieran y Dios no permitió.
O sea, Dios nos está protegiendo mucho más. Y otra cosa, la salvación se oye como cualquier cosa, una religión más. No, hermanos. La vida que nos fue dada, la vida eterna, la vida indestructible, el acceso a Dios, eso no se compara con todo el oro, con todo el poder, con toda la fama, con toda la grandeza. Este mundo no se compara, porque el cielo y la tierra pasará, porque todo lo que aquí tiene valor, nos daremos cuenta que no tenía nada de verdadero valor. Lo verdaderamente valioso es lo eterno, es lo celestial, es conocer a Dios. Y el autor quiere demostrarnos cómo Cristo está siempre actuando a nuestro favor. Nos está salvando y nos seguirá salvando hasta el final. Solamente acerquémonos a Él para poder experimentar y disfrutar de su mediación sacerdotal y para poder acercarnos a Dios en base a esa mediación. Como aplicación quiero terminar, estos son leves ejemplos, pero una de las cosas que a mí más me impactó de este pasaje es ese cambio. La ley queda anulada y se introduce una mejor esperanza. Hermanos, hay una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación, porque la ley me obliga, y acciones por esperanza. La ley obligaba a los del antiguo pacto a ofrecer sacrificios para ser perdonados. Y si usted no llevaba y ofrecía el sacrificio y no se reconocía, tenía que ser eliminado de la comunidad. En cambio, en el nuevo pacto, no tenemos la obligación de ofrecer sacrificios. Nosotros nos ofrecemos en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque esperamos serle agradables. Ya no esperamos ya no morir, porque ya nos recibimos vida eterna, si realmente hemos sido salvos. Ya no esperamos ser perdonados, porque ya fuimos perdonados. Y esa es una de las cosas que a veces nos cuesta entender, porque todavía llegamos con culpa. Ya no deberíamos llegar con culpa. Sí deberíamos esperar más transformación, sí deberíamos esperar más libertad, sí deberíamos de esperar ser más como Él, pero ya no deberíamos de lidiar con culpa. El antiguo pacto diezmaban y si no diezmaban estaban robando a Dios. Era una obligación el diezmo. En el nuevo pacto no tenemos obligación de diezmar, no tenemos obligación de ofrendar, no tenemos obligación de hacerlo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos la esperanza de que la palabra siga siendo predicada, de que el reino de Dios se siga expandiendo, de que los perdidos sigan siendo salvados, de que la iglesia siga siendo edificada. Lo hacemos por esperanza de ver que Dios siga obrando, no por obligación. En el antiguo pacto guardaban el sábado porque era ley, y si el que no guardara el sábado moría. De hecho, hay una historia de un hombre que fue a cortar leña el sábado y lo apedrearon por no guardar el sábado. Era una obligación, era una ley. Nosotros no guardamos ningún día y ni tenemos la obligación, ni hay una ley que nos obliga a guardar cierto día. Pero aprovechamos este día, el día del Señor, los domingos, el día que el Señor resucitó, para adorar al Señor, para reunirnos. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que nos mueve, hay una esperanza que nos une, la esperanza de seguir aprendiendo más de su palabra, de ser fortalecidos en nuestra fe y en nuestro espíritu, de ser edificados mutuamente, la esperanza de ver, de tener comunión con nuestros hermanos, la esperanza de recibir más luz de Dios. Y así podría poner muchos ejemplos. No oramos por obligación, oramos porque esperamos que Dios atienda nuestro clamor y porque esperamos oír su voz. No oramos ya por obligación de tener que cumplir con los rezos diarios, sino oramos porque queremos conversar con el que verdaderamente nos ama y a quien amamos, porque nos amó primero. Alabamos, no por obligación, porque hay que cantar,
sino porque estamos gozosos, alegres y queremos usar el medio de la música para dar lugar a nuestra alegría, al gozo de nuestra alma, de nuestro corazón. Y así cada acto. No oramos, no leemos las escrituras porque hay una obligación y hay una ley que nos obliga y si no, entonces me voy a sentir mal conmigo, sino porque es el libro donde Dios nos habla, porque es el libro donde están escritas las verdades que nos alumbran y nos hacen salir de las mentiras, del engaño, del enemigo y del mundo. Hermano, la vida cristiana la vivimos con la esperanza de seguir conociendo al Dios que es la fuente de todo bien, de todo gozo, de toda verdadera felicidad, de toda plenitud. Por eso estamos aquí. Por eso ejercemos nuestro sacerdocio. Como preguntas de reflexión, ¿valoras el haber sido hecho partícipe de una vida indestructible en el momento en que fuiste crucificado y resucitaste con Cristo? O sea, valoras el tener vida eterna, sabes, tienes la certeza que ya no mueres. Aun cuando estás en peligro de muerte, tú dices, pero yo tengo vida eterna, no muero. Ahora, ¿cómo aplicas eso a tu vida cristiana? ¿Te consideras muerto al pecado y vivo para Dios? Cuando vienen las tentaciones, dices, no, yo ya morí al pecado. La vida que me fue dada, me la dieron para vivir para Dios. Hermanos, necesitamos meditar y entender un poco en que esa vida indestructible, esa vida eterna que recibimos, es para vivir para Dios. Es para vivir en comunión, en agrado a Él y en disfrute de Él. Es la esperanza y no el deber lo que motiva tu vida cristiana. Si es el deber lo que motiva tu vida cristiana, tienes que convertirte. Tienes una religión, pero no has tenido un encuentro con el nuevo sacerdote del nuevo pacto que introduce una mejor esperanza en lugar de ley. Te mueve la esperanza de conocer cada día más a Dios y de ser transformado a la imagen de su Hijo. Y por último, reconoces el ministerio sacerdotal e intercesor continuo de Cristo a tu favor, que actúa para salvarte continuamente. Cuando las circunstancias, el enemigo o tus emociones negativas te dicen, nadie por ti, estás solo, no tienes esperanza, no tienes aquí, que el Espíritu Santo te recuerde, no. Aunque tal vez llamaste al pastor y estaba ocupado y no te contestó, y llamaste a la hermana y estaba ocupada y nadie pudo orar por ti en ese momento. Y tal vez te necesitabas urgentemente y llamaste a una amiga o a un amigo y no pudiste desahogarte con... Tienes que recordar, siempre hay alguien intercediendo por ti. Siempre hay alguien intercediendo por ti. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo siempre está intercediendo por nosotros. Así que es mentira de que en algún momento no hay nadie por nosotros. Eso no puede ser nunca una realidad. Señor, te damos gracias por este nuevo orden sacerdotal que tú tenías planificado desde antes. Señor, somos tan privilegiados de ser partícipes de este nuevo pacto. Somos tan privilegiados, Señor, de ya no tener la obligación de vivir bajo leyes y mandamientos, pero sí tenemos la oportunidad de vivir por una mejor esperanza, la esperanza de conocerte, la esperanza de agradarte, la esperanza, Señor, de servirte, la esperanza de hacer un tesoro eterno, la esperanza de poder verte cara a cara y ser transformados a tu imagen. Señor, perdónanos por aquellos momentos donde las pruebas, las luchas y las circunstancias han debilitado nuestra fe y nos hacen olvidar, Señor, tu ministerio continuo e intercesor por nosotros.
A partir de este día y esta mañana, Señor, recordemos que tú estás intercediendo siempre por nosotros y que eres poderoso para salvarnos para siempre. Señor, gracias por esa salvación constante, por esa salvación continua, por esa salvación perpetua, que tú estás obrando siempre en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Pero te pedimos, Señor, que hoy sea evidente la transformación en nuestra alma, que traigas hoy victoria a tu pueblo en áreas donde se han sentido débiles. Manifiesta tu poder, Señor. El poder que actuó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, es el mismo poder que actúa en nosotros, que nos resucitó juntamente con Él. Señor, te pedimos que como tú eres, el Dios que actúa y responde más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, hoy tengas a bien manifestar tu poder en las necesidades más profundas de tu iglesia aquí presente.